Muy buenos días, el Señor les esté bendiciendo mucho. Una vez más estamos aquí leyendo la palabra viva, la palabra del Señor. Y reflexionando estaba yo acerca de un tema que, que a todos nos surge curiosidad, pero no solamente curiosidad, sino también reflexión, y es la justicia. La justicia, vemos tantas personas actuando injustamente, vemos tantas personas hoy que hacen el mal y no les preocupa. Vemos personas, como dice la Biblia, deleitándose en el mal, que se ríen cuando hacen el mal, disfrutan haciendo el mal. Y llega el momento en que nosotros nos preguntamos, ¿cómo un cristiano debe relacionarse? Porque lamentablemente, en ocasiones, ya sea por situaciones de trabajo, situaciones de estudio, tenemos que compartir en el mismo ambiente de esta persona injusta. Personas injustas que en ocasiones nos hacen ponernos tristes. Personas injustas que en ocasiones provocan en nosotros que nosotros reaccionamos ante esas posiciones injustas con injusticia. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo un cristiano, como un hijo de Dios, como una persona que confía en el Señor debe actuar con aquellas personas que no tienen a Dios o tal vez dicen que tienen a Dios, pero con este tipo de personas que practican la injusticia? La justicia en la época, en épocas pasadas, siglos pasados, se expresaba con una balanza. Todavía es un símbolo de justicia. Una balanza tipo pesa en que de un lado se ponía el agravio o se ponía la falta y en correspondencia se buscaba un equilibrio para aplicar del otro lado el mismo peso en sanción. O sea, la justicia era símbolo de equidad. Si tú cometías una situación que se podía considerar como criminal o negativa o delito, depende cómo se definía en la sociedad de la época, entonces tú merecías la correspondencia de tu sanción, debía ser equivalente al peso de tu falta. Y eso era justicia. Por lo tanto, no se podía juzgar de igual forma a una persona que hubiera cometido una falta pequeña que debía sancionarse con un castigo pequeño a una persona que hubiera cometido una falta grave y grande que debería sancionarse con una sanción grande. Y así en la antigüedad hubo sanciones diversas como cortar una mano a un ladrón, eh, el destierro, botarlo del lugar, quitarle la vida, en fin, lo que aquella sociedad consideraba una falta pequeña o una falta grande. Ahora la pregunta está, ¿quién define cuándo la falta es pequeña y quién define cuándo la falta es grande? Para nosotros la falta es más grande cuando va en contra de nosotros mismos o en contra de una persona a quien queremos mucho. Está ese chiste que vive un humorista cristiano que refiere a una cierta pastora que le dijeron, estaba en el culto, y le dijeron, oye, allá atrás están los niños y tu hijo
se trancó en una maleta, ¿sabes? Los niños curiosos, eso, las maletas grandes, y no se encuentra la llave de la maleta, una maleta que tenía cerrojo. Ahí mismo dicen que esta señora se paró gritando y volviéndose loca, el humorista hace las expresiones, estaba y volviéndose loca, llegó y cuando la maleta y el niño allá adentro empujando y la maleta trancada y de momento viene otra hermana y le dice, oiga, ese no es su hijo, mire, su hijo está aquí, ese es otro niño. Y ahí en ese momento se para la señora y dice, caballero, vamos a coger calma que esto tiene solución. O sea, cuando su hijo era el que estaba metido dentro de la maleta, ella perdió la calma y cuando se enteró que no es su hijo, ya dejó perder la calma. O sea, ¿qué le digo esto? Y es el sentimiento claro de una madre que quiere a su hijo. Es algo que no vamos a juzgar, pero es un ejemplo que nos dice a nosotros que nosotros consideramos la gravedad de la situación en muchas ocasiones en lo que nos afecta y eso tenemos que estar de acuerdo que es egoísmo, pero existe una justicia superior a la tuya como concepto, que es la justicia que aprueba el Estado. Y existe otra justicia superior a la del Estado, que se refleja en la ley del país, que es la justicia de Dios. Y es a la que yo te quiero hablar hoy. La justicia de Dios. Y he utilizado un pasaje de un hombre que dependía de esa justicia de Dios y que era un rey, el rey David. Por eso quiero leerles allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16. Yo quisiera leerle los versículos 11 y 12. Y dice así, y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Vamos a explicar un poquito el contexto, rapidito. ¿Qué pasaba? Absalón, el hijo de David, levantó un ejército y fue contra David para quitarle el trono y tal vez incluso hasta tenía intención de matarlo. Eh, David, ¿qué hace? Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a enfrentarte a tu hijo? Una batalla con un hijo o una batalla con un padre siempre es una batalla que va a ser una derrota. Porque si tú vences a tu hijo y lo matas, tú pierdes. Si tu hijo te vence a ti y te matas, tú pierdes. Y lo que sea, un padre, un hijo, no deberían estar en guerra. David, que tiene un corazón como el de Jehová, un corazón amoroso, lo sabe. ¿Qué hace David? Pues David sencillamente huye, no presenta esa batalla. Hay batallas que no se deben realizar porque de todas maneras hay derrotas. Tenemos que tener esa sabiduría. Pero en fin, David está huyendo y por el camino, que va, no el sol, por supuesto, va con su soldado, va con su corte, él es rey, su sirviente, y va por un lugar y cuando llega se topa con alguien que no le agrada, un, una persona de la familia de Saúl, o sea, del rey anterior, que por supuesto cuando se cambia de rey, la familia del rey anterior deja de ser favorecida como era cuando su pariente era rey, y ahora en esos momentos eh, odiaba a David. Le dice a David, aquí usted puede leer el capítulo 16, le invito a que vaya a la Biblia y que lea. eh, y le dice sanguinario, le arroja piedra, eh, perverso, en fin, ofende.
Ya tenemos a David sufriendo ya una calamidad grande. Tiene a su hijo que lo está persiguiendo. Y tenemos a este hombre añadiéndole a David mucho más sufrimiento y mucho más pesar. ¿Qué ocurre? Se le acerca un soldado y le dice, Rey, déjeme pasar allí donde está este hombre y le voy a cortar la cabeza. ¿Cómo va a ser posible que este hombre esté ofendiendo a mi rey? Es el sentido común de los sirvientes de David y de los soldados de David que tienen que protegerlo. ¿Cómo este hombre va a estar ofendiendo al rey? Es algo inaudito. Además, el rey tenía la potestad, tenía la justicia en su mano, él es el Estado, él es el gobierno, y él podía decirle a ese soldado, si ve y corta la cabeza. Esa es la atmósfera, ese es el panorama. Pero vamos a definirlo en justicia. Tenemos allí tres sentidos de justicia. La justicia de este familiar de Saúl, que egoístamente había sido despojado tal vez de todas sus beneficios por ser familiar del rey. Uno, tenemos una segunda justicia, que es la justicia de David como rey, que es el Estado, pero como hombre. Como hombre se expresa en que David no usa su prerrogativa de rey, se queda tranquilo y no paga ojo por ojo ni diente por diente. Pero como rey tampoco usa la prerrogativa de rey, porque no deja que su sirviente vaya y le corte la cabeza. O sea, vemos un hombre ejerciendo su justicia humana y vemos otro hombre dependiendo de la justicia de Dios. ¿Cómo lo expresa David? David le dice de esta forma, quiero leerlo del texto. Dice, dejadle que maldiga, porque Jehová se lo ha dicho. Fíjense, en todo momento, él no ve ausencia de Dios. Por eso es que David es un personaje maravilloso que uno tiene que leer y uno tiene que aprender. Él no ve la ausencia de Dios, tampoco en que este hombre lo esté maldiciendo. Él dice, si este hombre me está maldiciendo, es porque Dios se lo dijo. Qué hermosa alma. Por eso es que tiene este hombre el corazón como el de Dios. No tiene egoísmo allí. Cualquiera de nosotros me hubiera dicho, pero ¿cómo él me va a decir eso a mí? ¿Eh? Y me hubiera puesto a recordar, si yo le perdoné la vida a Saúl varias veces, yo no maté a Saúl, más bien el que me dijo que había matado a Saúl, yo lo maté. Todos estos argumentos podía haberlo esgrimido David en su justicia, pero es que David no confía en su justicia, ni confía en la justicia del Estado como rey. Él confía en la justicia de Dios. Y en medio de tantas aflicciones, David dice, quizás, tampoco él dice, va a pasar, porque él no le puede dar órdenes a Dios. Él se está sometiendo. Dice, quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y vamos a volver al ejemplo del equilibrio, de la balanza. Era una combinación de faltas y de sanciones. En este caso, si David le responde a este hombre que le está ofendiendo,
Este hombre tiene una falta y David al responderle le hubiera puesto la sanción. ¿Y dónde queda la justicia de Dios allí? No entra, porque tú tomaste la justicia por tu propia mano. O sea, David hubiera tomado la justicia por tu propia mano. Y después que David usa la justicia por su propia mano, que él compensa lo negativo con una sanción, ¿cómo va David también a seguir orándole a Dios y pidiéndole que siga sancionando a ese hombre? No, cuando tú dependes de la justicia de Dios, tienes que hacer lo que hizo David, hacer silencio ante Jehová y esperar en él, como dice la palabra. Pero además hay un texto también de la Biblia que yo quiero leerles a ustedes que dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Eso es Salmo 34:15. ¿Quién es justo? El que ejerce su justicia, el que ejerce la justicia del Estado, no el que ejerce la justicia de Dios. Porque hermano, usted tiene que tener fe que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier país donde usted viva, el estado que usted viva, en medio de cualquier trabajo, estudio, donde usted esté, la justicia que va a primar, la justicia principal, es la justicia de Dios. Ahí hay una diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Cuando tú dependes de tu justicia, tú estás haciendo justicia por tu propia mano y puede tus acciones ser juzgadas después por la justicia del Estado. Pero cuando tú haces como David, que David esperó, que David sufrió el agravio, entonces tú no has hecho ninguna acción, ni has dicho ninguna palabra por la cual después se pueda juzgar. Y la persona que te está hablando a ti es la persona que le ha agregado faltas y faltas a la balanza y después viene Dios y tiene Dios en su justicia que llegar al equilibrio. Hermano, tenemos un Dios justo que no se guía por tu justicia ni por la justicia del Estado. Él tiene su propia justicia porque Él es perfecto, porque Él es santo. De aquí salió el Mesías del David. Y recuerden que el Mesías fue juzgado en un juicio injusto y hizo silencio ante Jehová. Fue maltratado, azotado, escupido, golpeado y hizo silencio porque estaba esperando en la justicia de Dios. Fue muerto en la cruz con dolores, con derramamiento de sangre, y hizo silencio. Y cuando habló, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué ocurrió al tercer día? El Señor lo resucitó de en medio de sus calamidades, sus dolencias. El Señor lo resucitó al tercer día. Y ese es el destino de los que esperamos en la justicia de Dios. Si hay alguien que te está poniendo triste, si hay alguien que te está torturando, si hay alguien que está haciendo de tu vida una calamidad, no uses de tu propia justicia. La venganza es mía, dice el Señor. Depende de la justicia de Dios. Tienes que creer que la justicia de Dios prevalece sobre cualquier otra justicia. Pero tienes que tener esa convicción bien arraigada en tu corazón, como un arma de guerra.
Depende de la justicia de Dios y no haga justicia de tu propia mano, porque los ojos de Dios están atentos y el Señor se encargará de tu causa. Déjale tu causa a Dios. Los que están escuchando esta reflexión y lo han logrado, por favor, coméntenme alguna experiencia, coméntenme algún testimonio en los comentarios. Ahora estoy recordando a alguien que hace unos meses atrás, en fin, me puso muy triste diciéndome algunas cosas. Hay personas que te ponen tristes, ¿no? Y yo, en virtud de este texto, hice un esfuerzo y logré hacer silencio ante Jehová y no defenderme. Pero es algo muy difícil, es algo que te llega. El instinto nuestro es responder a la persona y de la misma manera o de otra diferente para restablecer. Si me dijo, le digo, si me golpea, le golpeo. Pero hermano, es mucho más efectiva la justicia de Dios. Y quiero terminar leyendo esta palabra de David. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de David. Y yo le digo, Jehová está mirando tu aflicción y te va a dar bien. Jehová miró la aflicción de Cristo y lo resucitó al tercer día. Jehová estará mirando la aflicción de los hijos de Cristo y te dará tu resurrección en tu problema. Que el Señor te bendiga mucho y que seas esta persona como David que espera en la justicia de Dios. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, Dios de amor, Dios de misericordia, mira cuánta injusticia existe en este mundo, cuánta injusticia vemos. Si alguna de las personas que están viendo este video están pasando por un momento de injusticia, yo te pido, Señor, que tú te presentes allí y tú acomodes cualquier desorden. Señor, danos la capacidad de esperar en ti. Danos la capacidad de escucharte. Danos la capacidad de comprenderte. Y danos la capacidad, Padre Santo, de luchar con las armas que tú has puesto en nuestras manos. Permite que podamos comprender que tus ojos están encima de nosotros y que tu justicia prevalece. Y danos la fuerza, el ánimo de esperar en ti. Danos la valentía de no responder al mal con mal. Danos la valentía de hacer el bien a aquellos que nos hacen el mal. Danos la fuerza para esperar. Danos la paciencia para esperar en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les esté bendiciendo mucho y nos vemos en el próximo video.